y también de Tree Parkway, ¿verdad? Es tan importante. Inclusive vamos a hablar un poquito acerca de eso en la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Así es que el pastor les manda sus saludos, así es que él ha salido haciendo cosas muy importantes, así es que a través del Wi-Fi les manda un abrazo para todos, así es que yo se los envío, así es que espero que lo reciban muy calurosamente. Así es que no haciendo ninguna otra cosa más, vamos a ir al mensaje de hoy, ¿les parece? ¿Quién está hambriento de la palabra? Qué bueno. Por eso lo que dice el versículo que vamos a memorizar, ¿verdad? Dice que cuando nosotros entremos por esa puerta y salgamos, dice que vamos a hallar pasto verde, verde. Amén. Así es que los invito, mis amados hermanos, que nos pongamos de pie y nos vayamos directamente al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 9 al versículo número 12. Perdón, al número 15. Cuando lo tengan, denme un fuerte amén. Creo que todavía no lo tienen, ¿verdad? ¿Amén? ¿Lo tenemos? Ok, Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vámonos al 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Número 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias primeramente, Señor, porque estás acá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este lugar, mi Dios, el cual podemos venir, Señor. Reunirnos, mirarnos, transmitirnos ese amor que usted tiene en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a tu casa y también a través de la televisión, Señor, poder recibir pasto verde, tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Me humillo, Señor, ante ti, Señor, para que tú, Señor, pongas palabra de sabiduría en mi boca y no permitas, Señor, que ninguna cosa nos estorbe y que ninguna cosa se diga que no sea nada más que tu palabra, Señor. Gracias le damos. Te pedimos, mi Dios, por aquellos que están enfermos, por aquellos por una razón, mi Dios, están pasando situaciones de salud muy graves, Señor. Te pedimos, Señor, que usted haga su voluntad y nada más que su voluntad. Si alguno no te conoce, Señor, te pedimos por salvación, para que seas tú tocando el corazón de esta persona, para que reconozca que Jesucristo es el Señor de señores y que lo haga Señor de su vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de esta enseñanza, tuve la intención de ponerle la vestimenta o el vestido de un cristiano. Sé que más de algunos se ha de haber puesto un poquito rojo o roja acá y también en casa, pero no vamos a hablar de ese tipo de vestimenta que se están imaginando. No vamos a hablar de esta vestimenta, de la camisa, del pantalón, de la corbata, si del saco o de la... No vamos a hablar de ese tipo de vestimenta. Vamos a hablar de una vestimenta más importante, la vestimenta que le importa a Dios. ¿Les parece? Así es que dice lo que acabamos de leer en Colosenses 3, en el 9 comienza diciendo a los cristianos. Pablo está exhortando al pueblo de Colosenses.
les envía una carta, porque Pablo escucha lo que está sucediendo en Colosenses y les dice, ¿cuál es la primera palabra que le dice en el versículo 9? No mintáis los unos a los otros. Imagínense, el pueblo de Colosenses son un pueblo cristiano y Pablo los está exhortando a que no mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. Me llama mucho la atención. ¿Acaso en la iglesia se puede o nos estamos mintiendo? En esta iglesia no lo creo yo. Aquí no mentimos. Aquí no decimos ni mentiras blancas ni mentiras negras. Aquí hablamos con la verdad. Gracias, hermano. Es importante que cada uno de nosotros entendamos este mensaje, el mensaje que Pablo le está diciendo al pueblo de Colosenses. Y déjenme decirle que ese mensaje es para nosotros también. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Aquí Pablo nos está enseñando que nosotros tenemos que ser sinceros los unos a los otros. Y me llama mucho la atención porque el hecho de que nosotros seamos sinceros es porque nosotros ya dejamos la vieja vida y ahora somos nuevas criaturas. Y es importante reconocer eso. Me recuerdo cuando hay una parábola tan hermosa que tiene unas enseñanzas extraordinarias. No termino de aprender por esa parábola. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 15. Todos lo conocen esa historia, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es algo que nos revela de lo que nosotros fuimos en cierto momento. Lucas capítulo 15. En cierto momento nosotros fuimos ese hijo pródigo, que nosotros, no lo voy a leer todo, pero quiero tomar una parte nada más. Pero quiero contarles un poco de la historia que está pasando acá. Ustedes saben que este hijo le pidió todo a su padre, todo lo que se merecía, y quería ir a recorrer el mundo. Lo malgastó, lo malinvirtió. En el momento que él ya no tenía nada, absolutamente nada, estaba criando y dándole comer a cerdos. Estaba en el lodo cenagoso. Sus ropas huelían a cerdo. Él huelía a cerdo. Nadie, me imagino, que se le quería acercar. Nadie. Pero hay algo extraordinario que lo hace a él de repente reaccionar y decir, yo no merezco esto. Yo no merezco esta situación. Y mira lo que pasa, comenzando desde el número 18. Lucas 15, 18. Mira lo que él comienza diciendo. Esto es lo mismo que sucede con nosotros, mis hermanos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el vestido, el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzalo en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse Quedémonos hasta ahí. Yo solo me imagino, mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hay veces hoy en esta época de la pandemia, qué es lo que hacemos inmediatamente después de haber tocado algo allá afuera? Vamos inmediatamente y nos limpiamos, ¿verdad? Este hijo estaba lleno de lodo, huelía a cerdo, sus ropas estaban desgastadas, se veía andrajoso, se veía pobre, se veía completamente mal. Espiritualmente, cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, esa es la condición. Esa misma es la condición que nosotros nos miramos.
Pero cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando nosotros decidimos cambiar esa vida que antes teníamos, ¿qué es lo que hace Jesús? Así como estamos, Él nos agarra, Él nos abraza, Él nos da un beso, sin importar cómo huelamos, y Él nos limpia con su sangre preciosa de todo pecado. Nos pone una ropa limpia, nos pone un anillo, nos pone un calzado nuevo y hace fiesta en el reino de los cielos. Amén. Qué maravilloso. Cada vez que yo veo esto, como decimos en El Salvador, se me enchina la piel. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo no me menospreció. Él me vio y dijo, este ha atendido el llamado. Pues Pablo está reconociendo eso al pueblo de Colosenses. Y le dice, ya no vivan como antes vivían. Pero mira lo que dice volvamos a Colosenses 3, en el 10. No pierdan Colosenses 3, perdón. Continuando en el versículo 10 dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice que se va renovando en el conocimiento pleno. ¿Cuál conocimiento? Al conocimiento de la palabra. Es el único conocimiento que nosotros necesitamos cuando estamos recién venidos, cuando estamos caminando, y toda la vida nosotros tenemos que caminar conforme al conocimiento de la palabra que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo le está diciendo al pueblo de Colosenses. Miren la palabra. Quiero leerles unos versículos. Quiero que me pongan atención. Los que escriban, pues, tomen nota. Pero quiero que escuchen unas cosas, lo que dice el Salmo 119. El salmo más largo que hay de los salmos. Dice el 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Este es un consejo maravilloso para todos los jóvenes. Y realmente para todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Solamente con la palabra. Y nada más que la palabra. Y nada más que la palabra. He escuchado últimamente muchos discursos de motivación, muchos cursos motivacionales. No es porque lo necesito, no, es porque quiero ver qué es lo que dicen. Y es importante poderlos escuchar. Y hablan de motivación y de repente se siente algo bonito, pero eso se termina rápido. Esa no es la motivación que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros se vivifique, que el fuego del Espíritu esté vivo en nosotros. Pero para eso necesitamos leer la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Quiero tomar algo por acá. Imagínense que esta es una lámpara, ¿verdad? Lámpara de 3 baterías AA. Duracell. No estoy haciendo ningún anuncio, ¿verdad? Con la lámpara en la mano. La lámpara solamente me ayuda a ver cierta distancia. No me ayuda a ver más allá. En una completa oscuridad, solo me ayuda a ver a cierta distancia, 4 o 5 pies. No puedo ver más allá. Pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Él dice que hizo 2 lumbreras, una para el día y una para la noche, el sol y la luna. Mira qué maravilloso como Dios lo dice aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos da su palabra no solamente para que veamos a cierta distancia. Dios nos da su palabra para que nosotros tengamos ojos espirituales y podemos ver el peligro. Y como nosotros somos sabios, miramos el peligro y ¿qué hacemos? Nos apartamos. El sabio mira el peligro y se quita. Eso es lo que nos enseña la palabra. También el Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad y eterno es tu juicio de tu justicia, que es importante para nosotros. Por eso, mis amados hermanos, no hay ninguna otra cosa que nosotros no leamos que no sea la palabra. No podemos leer ninguna otra cosa. Hace unos cuantos meses nosotros estuvimos leyendo la resolución de los varones y la resolución de las mujeres. Todo bíblico, ¿verdad?
Cuando leamos un material que sea bíblico, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Únicamente la palabra. Nuevamente, en Colosenses, tomando nuevamente Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, vamos a ver 8 características de la vestimenta que todo cristiano debe tener. Hablamos de 2 importantes ahorita. Uno fue que no mintamos, que tenemos que ser genuinos los unos a los otros. Lo otro es que tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre y despojarnos completamente. Despojarnos completamente. Y dice el versículo 12 de Colosenses 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La palabra vestidos, aquí vamos a hablar con ciertas palabras griegas. No las voy a pronunciar porque es muy difícil. Antes hablo el español, no les puedo hablar completamente lo que es el griego. Pero dice que el griego, vestirse, se dice endúo, que quiere decir ponerse una prenda. Yo tomo la decisión de ponerme la prenda porque necesito esa prenda. Entonces dice Pablo, vestíos, pónganse la prenda del nuevo hombre. Y después hay una palabra que dice, pues. La palabra pues es una conexión entre los versículos iniciales con los versículos que siguen a continuación. Y quiere decir así, pónganse la prenda. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya no son antiguos hombres, ustedes son nuevos hombres. Por esa razón, nosotros necesitamos vestirnos diferente. Pablo les está recordando a los cristianos colosenses que se han despojado del viejo hombre. Ya no son las mismas criaturas, ahora son diferentes. Nosotros acá, hace unos cuantos meses, el pastor hizo un cálculo de más o menos de cuántos años de experiencias hay acá. Hay unos hermanos que me recuerdo, la hermana Judith creo que tiene como un año más o menos, si no me equivoco, de de haber recibido al Señor. Hay otros hermanos que tenemos un poquito de más años. Hay unos que tenemos ya 20, 30, 40, 50, 60 años de quizás estar en el Evangelio. No, es mentira, ¿verdad? Pero es importante que nosotros, nuestro crecimiento tiene que ser notorio. Ya no podemos ser las mismas criaturas. ¿Por qué razón? Porque nos estamos revistiendo día tras día. Día tras día. ¿O acaso los niños siempre se quedan como niños? No. ¿Acaso han visto un niño de 40 años con bigote y gateando todavía? No existen esos. No existen. Lo mismo es para los cristianos. No pueden haber cristianos de 10 años todavía. Pastor, aconséjeme, no sé qué hacer. Ok, hay que dar un buen consejo, ¿verdad? Pero tampoco, digamos, ¿qué puedo hacer? Ora, pídele al Señor. ¿Cómo está tu caminar? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo al pueblo de Colosenses. Ustedes ya no son las mismas personas. Ustedes son diferentes. Dejaron atrás la persona pecaminosa y asumieron una responsabilidad de un papel de hijos que se llaman ser cristianos. También ahí mismo en el versículo 12 está la segunda opción de cómo nosotros tenemos que vestirnos. El otro requisito, cómo vestirnos como cristianos. Dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Por aquí yo puedo ver a un muchacho que está vestido con la camisa del Manchester United. Yo creo que ese muchacho admira el Manchester. Pero de repente yo veo una persona con una camisa con el mapa de El Salvador. Yo creo que es salvadoreño. Pero de repente miro con una camisa de Ecuador. Él es ecuatoriano, o de Chile, o de México, o de Puerto Rico, o de donde sea. Pero los identificamos. ¿Por qué? Porque se visten según su nacionalidad. ¿Cómo debemos de vestirnos nosotros los cristianos? Como escogidos de Dios. Y tenemos que sentirnos como escogidos de Dios. Porque ¿de qué sirve que digamos, sí, voy a la iglesia, pero todavía no me quiero bautizar y ya con 5 años todavía? No tiene sentido, ¿verdad? Le hace falta nacer de nuevo. Como escogidos de Dios. A lo largo de la Escritura encontramos que Dios llama a personas particulares para cumplir misiones particulares. Él llamó a Abraham. ¿Para qué lo llamó a Abraham? Para que fuera su pueblo escogido. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver que lo hace en una forma diferente. En el Nuevo Testamento encontramos la idea de la selección.
Jesús seleccionó. ¿Se recuerdan que Jesús seleccionó? Veamos qué dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6, versículo 13. Vamos a leer del 12. En aquellos días, él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Jesús escogió. Jesús tenía muchos discípulos, muchos, pero él escogió a estos 12. Y junto con estos 12, el que le iba a traicionar, pero él lo escogió. Dios hace lo mismo. Hoy en día él hace lo mismo. Juan 15, 16. Otra selección. Jesús hablando acá con los discípulos y hablando con Dios. Y dice, Juan 15, 16. ¿Lo tenemos? No me elegiste vosotros a mí. Está hablando Jesús. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios escoge. Dios escoge. En lo específico podemos decir que Dios nos ha escogido a nosotros. Hay mucha confusión en el mundo con este término de escogidos. Pero se trata de que Dios hace un llamado. Aquí se está predicando la palabra. Aquí hay posiblemente quizás alguno que no ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Lo mismo en casa. El mensaje se está enviando, pero son muy pocos los que van a recibirlo en su corazón y van a decir, heme aquí. Ustedes y yo decidimos un día decirle, Señor, heme aquí, heme aquí. Y por eso estamos acá. Entonces, es tan importante que nosotros atendamos a ese llamado. Ese llamado que no lo podemos decir, no, Señor, yo no puedo. Mira lo que dice Mateo 22, 14. Mateo 22, 14. ¿Ustedes se acuerdan de aquel padre que decidió hacerle una fiesta de boda a su hijo? Y mandó a sus siervos a invitarlos a todos a la boda. Pero aún así no quisieron ir. Me suena muy parecido cuando se evangeliza, ¿verdad? Me acuerdo que a veces nos ha tocado que a los primeros que queremos evangelizar cuando estamos recién convertidos, ¿a quién es? A la familia. Y ya estamos encima de la familia, encima de la familia, encima de la familia. ¿Y qué hace la familia? No tengo tiempo, no puedo, ¿verdad? Deciden no ir a la fiesta de esa boda. Pero también después, como nadie fue, él mandó a otros. Inclusive hasta lo golpearon. Pero al fin mandó a otros, invítenlos a todos. Buenos, malos, de lo que sea, tráiganlos. Y fueron a la boda y comieron. Pero de repente el rey comenzó a pasar en medio de todos y vio a uno que no estaba bien vestido en la boda. El rey lo identificó y dijo, a este, sáquenlo, amárrenlo y échenlo en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no estaba bien vestido. Mira lo que dice Jesús al final de esta enseñanza, en Mateo 22, 14. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
pocos los escogidos. Nosotros hemos sido escogidos. Por esa razón tenemos que sentirnos como escogidos de Dios. Tenemos que sentirnos orgullosos. ¿Cuántos de los que aquí que están acá trabajan en compañías? Creo que la mayoría trabajamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos agrado en el jefe de nosotros? Por el trabajo que hacemos, porque el trabajo que hacemos nosotros los cristianos es como que si fuera para el Señor. Entonces nuestros jefes dicen, ¿por qué viene tan temprano? ¿Por qué hace las cosas como las hace? ¿Por qué es el último que se va? ¿Por qué es el último que recoge las cosas? A este, démosle un aumento salarial. Él nos escoge. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos bien. Llegamos a casa, le comentamos tal vez a la esposa, al esposo o a los hijos o a quien sea, pero le contamos que hubo una cosa en el trabajo. Cuando nosotros somos escogidos por Dios, debemos de también decir que nosotros somos escogidos de Dios. No podemos ocultar eso. Vas a la iglesia, no. Como dice el pastor, ¿querés ir al bailongo? Va pues. ¿Por qué? Porque queremos ocultar, queremos decir, no, yo no soy cristiano todavía. No podemos decirlo. Tenemos que actuar como escogidos. Pero también hay otra parte otro requisito, cómo debemos de estar nosotros vestidos. Santos, santos, tenemos que estar nosotros vestidos. La palabra griega agios significa santo o apartado. Santo o apartado. Es bien sencillo, no necesita ninguna explicación esto. Si yo sé que ese lugar, lo que hacen en ese lugar no le agrada a Dios, ¿debo de ir? Yo debo de ir porque ahí voy a predicar el evangelio. No. El mismo Espíritu te va a decir a ti, no vayas ahí. No vayas, vas a entrar en tentación y vas a caer en esa tentación. No vayas. No, yo soy fuerte. A mí Dios me guía. No vayas. Lee la palabra, pídele sabiduría. Actuemos como apartados de Dios. El tabernáculo y el templo eran santos porque era el lugar donde la presencia de Dios estaba ahí. Era donde la presencia de Dios estaba ahí. Dice el libro de Levíticos, no lo busquen. Levíticos capítulo 11, 45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo, ¿qué? Soy santo. Nosotros tenemos que ser santos porque nuestro Padre Celestial es santo. Todos los que somos, todos nos parecemos a nuestros padres. Yo no me puedo parecer al vecino. Yo me parezco a mi padre, a mi papá y me parezco a mi mamá. Como hijo de Dios, yo me tengo que parecer ¿a quién? A Dios. Yo soy santo porque mi papá es santo, mi Padre Celestial es santo. También otro requisito que nosotros debemos de cumplir en nuestra vestimenta espiritual es sentirnos amados. Sentirnos amados. ¿Por qué razón? La palabra griega, ágapo, se usa para hablar de algo querido y amado. Querido y amado, mis hermanos. Querido y amado. No solamente querido, no, amado. Amado hace la diferencia. Querido es una cosa, yo lo deseo, yo lo quiero eso, pero cuando lo tengo lo amo. Los que somos casados aquí, queríamos esposa, ahora tenemos esposa. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Amarla. Hermanas, ¿qué tenemos que hacer con ustedes? Amarlas. Querían esposo, ahora ya tienen esposo. Esposo, ¿cómo tenemos que sentirnos? Qué poquitos. Tenemos que sentirnos amados. Lo mismo es con el Señor, ¿verdad? Apartados. Algo tan precioso que Dios no niega.
Cuando nosotros somos hijos de Dios, Él no nos niega a nosotros, para nada. Y nos pone Dios en lugares diferentes. Porque la luz de Cristo brilla en nosotros. La sal está en nosotros. No porque sudamos y estamos salados, no ese tipo de sal. Porque esa sal, tú te bañas y se te quita. Pero la sal que del Señor es una sal diferente. Pero tenemos que cuidarla, conservarla, que se mantenga bien salada. Porque es nuestra tarea. ¿Por qué razón? Busca Zacarías capítulo 2, versículo 8. Esto sí, busquémoslo. Zacarías 2:8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron a ustedes, que os despojaron, porque el que os toca a la niña de sus ojos. Mis amados hermanos, así nos mira Dios, como la niña de sus ojos. Así nos ama el Señor a nosotros, como la niña de los ojos. Así tenemos que sentirnos nosotros. Tenemos que sentirnos no orgullosos, altivos, no que orgullosos porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos esposos que todavía golpean a sus esposas no saben con quién se están metiendo con una hija del Señor. Por eso tenemos que amarla, respetarla, lavarla con la palabra. Pero me llama la atención lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el Señor Todopoderoso me envió para castigar a las naciones que te robaron tus pertenencias. Me envió para traer la gloria. Él dice, Dios dice esto: los que te hacen daño están lastimando lo que más quiero. Wow. Yo me siento, mi hermano, honroso al saber que el Dios Todopoderoso se ha fijado en mí y me ama. ¿Cómo tú te tienes que sentir? Honroso. Honroso te tienes que sentir, mi hermano. ¿Cómo está, hermano? Algunos ya saben la respuesta. Acá, luchando. No hay trabajo. Gloria a Dios. Si no hay trabajo, lee la palabra. Por algo Dios te tiene descansando. Por algo Dios te tiene enfermo. Para que seamos testimonios de Él en cualquier parte. Si esta enfermedad nos lleva al hospital, glorifiquemos el nombre de Dios. Prediquemos el evangelio allí. No seamos como aquellas personas que les gusta poner cosas en el Facebook, en su página, pero viven como el mundo. ¿De qué sirve eso? Nosotros tenemos que vivir de esta forma, como lo está diciendo el Pablo a los colosenses. Tienen que vestirse como amados, como hijos amados de Dios. Esa es la forma en que nosotros tenemos que vestirnos. También de otra forma en que tenemos que vestirnos es de entrañas de misericordia. Entrañas de misericordia. Como que suena un poquito difícil, ¿verdad? Pero mira lo que dice. De entrañas. Lashna se dice en griego, de misericordia. Los griegos, dice, tenían otra palabra, cardia, donde viene del corazón, para el corazón. Pero aquí Pablo usa lashchana. Hay una diferencia. Cardia se refiere al centro del ser, ambos físicos y espirituales. Se refiere a lo que hace al individuo lo que es el carácter, el intelecto, ¿verdad? Y la personalidad. Pero la otra parte tiene un componente emocional más fuerte. Las entrañas es lo más interno de nosotros.
Dice que nosotros tenemos que sentir la misericordia muy dentro de nosotros. Así tenemos que sentirlo. Esa misericordia tiene que estar en nosotros para siempre. ¿Por qué razón? Porque un corazón misericordioso entonces siente compasión por los demás. Un corazón misericordioso siente compasión por los demás. Por eso nosotros tenemos que amar la misericordia con nuestras entrañas, con nuestra fuerza, con todo nuestro interior. Tenemos que amar la misericordia para poder así nosotros hacer algo por los demás. Porque a eso hemos sido llamados nosotros. También tenemos que vestirnos de benignidad. ¿Cuántas veces se ha hablado acá de la benignidad? Esta es otra palabra amable que significa benignidad o bondad. Bien bondadoso la señora, bien bondadoso el señor. No se trata de ese tipo de bondad. No se trata de ese tipo de bondad. Una persona bondadosa se esfuerza para acarrearse a otros y ayudarles. Es increíble. El que es bondadoso se esfuerza por él mismo, pero también se esfuerza por alcanzar a otros. Eso es importante, que nosotros tenemos que vestirnos de esta forma. Yo cuando leía estas cosas, esto que está acá, yo dije, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque realmente yo he dejado de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque pretendo estar ocupado en otras cosas y no ocuparme en las cosas del Señor. Es tan importante que nosotros retomemos esto y nos vistamos de ese nuevo hombre. El nuevo hombre no solamente es el que viene a la iglesia, y hablo de hombres, pero es hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pobres, ricos, altos, morenos, blancos, de todo. A eso se refiere. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que cambiar nuestra actitud. También tenemos que ser con mucha humildad, con mucha humildad. Díganle a los que se están durmiendo que ya casi terminamos. 10 minutos y terminamos. Despiértenos, díganles, ya terminamos. Los que están en casa, díganles, ya termina, ¿verdad? La humildad. La palabra griega, tapeinos, imagínense nosotros hablando de esa forma, hermanos. La palabra griega, tapeinos, que significa modesto o humilde o de bajo estatus, a veces se traduce como humildad. La persona de bajo estatus, ¿verdad? La persona que no se siente superior a los demás, que aún siendo superior, se siente inferior a los demás. En las iglesias ustedes saben que hay grupos selectivos, ¿verdad? Este grupo no se relaciona con el otro, y no me dejen mentir. Nos podemos ver después de la iglesia. En las iglesias hay grupos selectivos. Este grupo no se mete con este otro no se mete con el otro. ¿Por qué? Somos un solo cuerpo con muchos miembros. No somos muchos cuerpos con un solo miembro, no. Somos un solo cuerpo con muchos miembros. El cual un miembro cuando se ha caído tiene otro para que lo levante, no para que lo pisotee más. ¿A dónde dice eso? En esta Biblia no dice. En ninguna otra, creo yo. ¿Verdad? Entonces, es bien importante. Hoy en día la humildad muchas veces se ha vuelto como una virtud. Humilde, qué humilde. Se visten hasta pobrecitos, ¿verdad? Con rotitos. Bueno, que ahora está de moda vestirse rotos, ¿verdad? Entonces ya no se sabe, como que robaron un poquito el concepto de humildad. Pero el ser pobre no quiere decir que eres humilde. No. El vestirte sencillo no quiere decir que eres humilde. Si te vistes así es porque estás aparentando algo que no eres. Tenemos que ser humildes. Y la única comparación que hay para ser humildes está en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tenemos?
Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es humildad. El Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó su posición, vino a la tierra, nos enseñó y nos habló del reino, predicó, habló de Dios, fue maltratado, fue lacerado, fue escupido, su cuerpo una sola llaga, fue crucificado y al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios Padre. ¿Qué tú harías por alguien que te pide ayuda? Le voy a preguntar a mi esposa a ver si podemos. Está bien la comunicación, está bien, pero hay cosas, mis hermanos, que necesitamos nosotros tomar acción. Si alguien te pide ayuda, hay veces no es necesario que te lo pidan si tú lo miras. Hay que acudir, hay que acudir. El día de ayer, mi esposa me dijo, voy a ir a comprar, y se fue con Dylan, y me quedé solo en casa. Y habían pasado quizás unos 10 minutos cuando me suena el teléfono, ¿verdad? Y era ella. Y le digo, ¿qué pasó? Se me ponchó la llanta, me dijo. Oh, ¿y por dónde están? Por tal parte. Bueno, dijo yo, le voy a hablar al hermano Nelson. Pero no, vine yo y agarré las cosas y me fui. Ya iba cerca cuando me llamó y me dice, fíjese que unos señores se pararon y me ayudaron a reparar el carro, ya me puedo ir. Y le dije, no, porque ella me dijo, no, porque la llanta es muy pequeña, me dijo. Tenía miedo por la llanta de repuesto, ¿verdad? Que creía que el carro se le iba a ir de lado. Pero estos hombres, esta pareja se movió a misericordia. ¿Y sabe qué? En ese lugar están construyendo la carretera y la carretera está más angosta. A ellos no les importó, ellos se hicieron a la orilla y le ayudaron. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien? Pero voy preciso. Está muy caliente, está la lluvia. Con justa más razón, nosotros necesitamos ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos la imagen de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La mansedumbre, también tenemos que vestirnos de mansedumbre. Praute se dice en griego. A veces se ha traducido como amabilidad o gentileza. Sin embargo, gentileza no es una buena traducción. Ser gentil no es una buena traducción. El mejor ejemplo de gentileza lo tiene Jesús. No hay nadie más. Jesús es el mayor gentil. Es el mejor. A veces hablamos de una persona que es callada, pero fuerte en su carácter. Son personas con mansedumbre. Hay personas que dicen manso, pero no, ya lo saben el dicho. Manso, pero no de esos. Manso y humilde. Manso y humilde. Y el mejor ejemplo lo tenemos con Jesús. Busquemos Mateo 11, 29. No pierdan ahí Mateo 11, 19. Once 29, perdón. ¿Lo tenemos? Dijo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy ¿qué? ¿Lo pueden decir un poco más? ¿Yo soy qué? Manso. Yo soy manso y humilde superficialmente. ¿De qué? De corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas.
Ese es uno de los requisitos también de la vestimenta del cristiano. Ser una persona mansa como Jesús. ¿Una mansa es porque se deja que lo golpeen todo lo que quieran? No. ¿Mansa es porque acepta todo lo que...? No. Mansa es porque también baja su nivel, y cuando todo ha calmado, habla y dice, eso no es correcto. Es tan importante, mis amados hermanos, que nosotros nos vistamos con esa mansedumbre. Y también tenemos la tolerancia. Todo cristiano tiene que ser tolerante. Pero no de ese tolerante que pensamos que se le permite todo. No, es algo muy diferente, mis hermanos. La tolerancia es algo muy diferente. Significa resistencia, constancia, paciencia, contención, largo sufrimiento o perseverancia. Es un atributo que hace posible que una persona soporte adversidades sin resistirse. ¿Conocen ustedes a alguien así? Gracias, mi hermana. Gracias. Se lo voy a decir nuevamente. Tolerancia significa resistencia, constancia, paciencia, contención, largo sufrimiento o perseverancia. Es un atributo que hace posible que una persona soporte adversidad sin rendirse. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos pasado sin trabajo? A mí me sorprende, y se lo he comentado a más de algún hermano, y es un comentario. ¿A cuántos de los que estamos acá no tenemos alimento en nuestra refrigeradora? Pienso que todos. Yo pienso que todos tenemos alimento y sobreabunda. Hay unos que hemos tenido poco trabajo, pero qué barbaridad. A esa refrigeradora le sacas, y quizás está rota de atrás, alguien le mete comida, pero esa refrigeradora tiene comida, mi amado hermano. Esa es la mano de Dios. Ese Dios, mira, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos tiene aquí en su casa recibiendo pasto verde. Los que están en casa están recibiendo pasto verde. Y me imagino que los de casa, ¿sabe cómo han de estar? Con una tacita de café, y si son salvadoreños, comiendo pan mojado. Y están siendo bendecidos. Los de Venezuela han de estar comiendo arepas. Los mexicanos han de estar comiendo tacos. Y nosotros, pupusas. Gracias, mi hermana. Pero es que es tan importante, mi hermano, que nosotros tengamos la suficiente tolerancia, que nosotros podamos pasar esas pruebas. Pero ¿sabe qué? Esas pruebas solamente las podemos pasar con una condición: estar parados en la roca. ¿Se acuerdan de la parábola de la enseñanza de los dos simientes? Un hombre que quiso construir su casa en la arena, la construyó grande, bonita a la vista. Vinieron los ríos, los vientos, la lluvia, todo la golpeó, y dice que su ruina fue total. Pero un hombre sabio dice que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vino todo lo que vino, pero se mantuvo de pie. Como cristianos nosotros necesitamos estar siempre de pie, pero parados en esa roca, porque es la única forma que nosotros podemos resistir. Quiero hacer una comparación un poquito divertida. Los cristianos tenemos que ser como las palmeras en la playa. Ya saben cómo son las palmeras, ¿verdad? Los palos de coco. Los de Puerto Rico, República Dominicana, saben porque hay mucho coco. Pero las palmeras, está la palmera, ¿verdad? Dicen, va a haber huracán. ¿Tú crees que la palmera se asusta? Digamos que se asustaría. No se asusta. ¿Sabes qué hace la palmera? Se mueve así, mira mi hermano, para todos lados. Se le van los cocos, pero no le importa. Pasa el tornado, queda desmelechada, pero ¿sabe qué? Sigue parada.
Cristianos así somos los que debemos de haber en la casa del Señor. Amén. Cristianos que permanezcan parados. Ay, es que estoy un poquito mal. No está mal, hermano. No está mal, hermana. Usted está bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Realmente necesitamos ser de ese tipo de tolerancia. Cuando nosotros miramos todas estas cosas, mis amados hermanos, solamente podemos ver algo increíble. La mano de Dios. Como hijos de Dios, mis amados hermanos, ahorita termino. Como hijos de Dios, debemos de vestirnos como escogidos, como santos, como amados, que tengamos mucha misericordia, benignidad, que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos pacientes. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios no nos pide nada imposible a nosotros. No nos pide nada. Esta iglesia y la iglesia de los hermanos americanos, ¿tú crees que se quedó pobre porque nosotros no diezmamos? Mejor dicho, perdón, voy a retirar la palabra diezmo. ¿Tú crees que estas iglesias pasaron lipidias, pasaron escasez porque nosotros no ofrendamos? Dios los ha sostenido de su mano. Una viuda pobre estaba dando su ofrenda. Jesús estaba a la par de ese plato de ofrendas y él vio que dio 2 monedas. Y él vio y dijo: de cierto os digo que esta mujer ha dado más de que todos ustedes, porque ella ha dado todo lo que tenía. Yo creo en ese Jesús. Ese Jesús que me ha puesto una ropa nueva, me ha puesto una vestimenta nueva, me ha dado un hogar nuevo, me ha dado la misma esposa pero transformada, me ha dado hijos maravillosos, me ha dado una congregación maravillosa. Cuando yo paso por el plato de las ofrendas, me gozo cuando yo doy. Pregúntate, mi hermano, cuando pases por ahí dando tu ofrenda, pregúntate, ¿es lo que se merece Dios? ¿Es lo que se merece Dios? Oh, aquí anda $1. No le des limosnas al Señor. Oh, es que eso fue lo que propuse en mi corazón. Mentiras. No mintamos, dijo Pablo. No nos mintamos unos a otros. No nos mintamos. Demos. Es para el Señor. ¿Sabes que de esa ofrenda hay misioneros que se sostienen? Si nosotros no podemos ir, que vayan ellos. El mayor ejemplo de tolerancia es Jesús. Para terminar, vámonos al libro de Isaías 53. Isaías 53. El mayor ejemplo para nosotros es Jesús. Isaías 53, del versículo 1 al 7 vamos a leer. ¿Lo tenemos? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escogimos de él, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le dimos por azotado, por herido de Dios
y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El mayor ejemplo que nosotros tenemos que seguir es el de Jesús. Él nos ha dejado su palabra para que nosotros busquemos su palabra, para que nosotros podamos ser como Él quiere que nosotros seamos. Mis amados hermanos, qué tan difícil es para nosotros vestirnos así como Dios quiere que nosotros nos vistamos. No cuesta absolutamente nada. No cuesta, mi amado hermano. Pregúntate, y te quiero decir, cuestiónate. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio y sigues siendo la misma persona? ¿Cuánto tiempo tienes? Oh, es que Dios no me ha escogido todavía. Dios ya te escogió. Deja que Él moldee tu carácter, tu actitud. Dejemos que Él obre en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a hacer lo correcto, a que le agrade a Él y nada más que a Él. ¿Vamos a obtener recompensas? Sí. Vamos a obtener recompensas. Se los leo en Colosenses 13, en Colosenses 3. Dice, soportaos unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja con otro, de la manera que Cristo los perdonó, así nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Vistámonos de amor, mis amados hermanos. Las iglesias hablan de la vestimenta, cómo tenemos que venir vestidos a la iglesia. Inclusive critican porque cómo vienen vestidos. Lo importante es que se vistan de la forma en que Dios dice que tenemos que vestirnos. Criticamos a las mujeres porque se ponen pantalón o porque se pintan o porque se cortan el pelo. Pero ¿cómo está la vida espiritual de nosotros? Nosotros necesitamos ser verdaderos evangelistas. Necesitamos verdaderamente ser como Dios quiere que nosotros seamos. ¿Quieres ser como Dios quiere que quieras que sea? Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Hemos, Señor, hablado de ti. Hemos expuesto tu palabra, Señor. Hemos, Señor, hablado de ti. Hemos visto, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Eso nos corresponde a nosotros, Señor. Tú hiciste lo mejor. Tú has hecho, Señor, la mayor parte. Tú diste a Jesús, tu único Hijo, para que Él muriera por el perdón de nuestros pecados. Nosotros estábamos separados. Estábamos separados, Señor, y no podíamos, Señor, unirnos contigo. Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por el perdón de mi pecado. Yo no valía nada, Señor. Yo no era nada. Era insignificante. Pero tú, Señor, me recibiste con los brazos abiertos. No importaba en la condición que estuviera, tú me recibiste, Jesús. Tú me lavaste con tu sangre preciosa. Tú me limpiaste, me diste un beso, me pusiste calzado nuevo, me pusiste ropa nueva, Señor. Oh, Señor, ahora soy tu hijo y te doy gracias por ello, Señor. Te doy gracias por ello. Mi hermano, si estás acá, si has dejado de hacer lo que Él te ha pedido que tú hagas, si no lo has mostrado como Él debe de ser, si te has avergonzado en cualquier momento de quién es Él, que Él te ha llamado, que tú eres la niña de sus ojos, Él te dice,
que va a mandar a defenderte, que va a mandar a un ángel a acampar a tu alrededor si tú le temes. Gracias, Señor. Gracias. Te damos